Universitario de Deportes se ha proclamado como ganador de la Apertura 2025, tetracampeón de torneos cortos, algo histórico en el fútbol peruano, nunca antes consumado, nunca antes conseguido. Luego de empatar 0-0 en condición de local frente a un complicado Chancas, que le hizo batalla desde el aspecto defensivo al Universitario de Jorge Fossati, que si bien es cierto, conocía de que le facilitaba la tarea el tener dos resultados en casa, ¿no? Incluso perdiendo también podría haber campeonado la U, dado que Alianza Lima no hizo la tarea, no le ganó al UTC en Cajamarca, y una U que tenía un estadio totalmente repleto se terminó convirtiendo en una verdadera fiesta luego de coronarse por cuarta vez consecutiva, como lo decíamos, como campeón, y ahora que va en la búsqueda del tricampeonato. Un partido ante Chancas que en el papel se presentaba bastante fácil, podríamos decirlo, pero que luego terminó siendo más complicado de la cuenta porque no se le quiso abrir el arco, y además también Universitario entendió de que no necesitaba el resultado dado que el empate le servía y Alianza no estaba ganando, no necesitaba pisar el acelerador ante un Chancas para necesitar sí o sí ganar el partido. Lo primero que hay que decir es que, como lo mencionaba hace algunos minutos, el partido se jugó en un estadio monumental totalmente repleto. 60.000 almas estuvieron en el estadio monumental en tribunas y alrededor de unas 20.000 en los palcos. Estamos hablando de más de 80.000 personas que vivieron este hecho, una vez más histórico, como lo decía, por el hecho de conseguir el tetracampeonato en torneos cortos, algo que nunca había pasado en la historia del balompié nacional. Había tensión en respecto a lo que podía suceder en ese partido, pero también mucha confianza, ¿no? Porque ya le había pasado a la U que en condición de local había perdido ante Alianza Atlético de Sullana, no había podido en el Nacional ante Juan Pablo II, y ante un Chancas que sobre el papel era un rival bastante débil. La mayoría consideraba que la U le iba a generar una goleada de aquellas como la que sucedió en la apertura del torneo pasado, no así en las alturas de Andahuaylas para el clausura. Había evidentemente una especie de presión psicológica, pero de todas maneras los jugadores, y esto lo declararon abiertamente también los directivos, ya están acostumbrados, el propio Fossati lo dijo, ¿no? Están acostumbrados a jugar esta clase de partidos, ya tienen en la piel la tensión que supone jugar partidos definitorios que tienen que resolver si campeona o no el equipo. Viene con confianza la U. Cortó, eso sí, una racha de 5 triunfos al hilo. Hubiera podido ser 6. Y en líneas generales, pues facilitarse la tarea, ¿no? Sabiendo entonces que tenía los dos resultados a su favor. No pisó el acelerador Universitario, pero sí presentó una solidez defensiva a pesar de que Williams Riveros no estuvo siendo de la partida. Esto por lo mencionado y sabido, ¿no? Que sufrió una apendicitis casi de último minuto, una situación que lo terminó sacando un poquito de los estribos y que lo tendrá alejado de las canchas de 2 a más semanas, con la expectativa de saber si llegará o no al duelo ante Palmeiras, por lo menos el duelo de ida justamente en el Estadio Monumental. Quien lo terminó reemplazando fue Gustavo Dulanto. Universitario salió con su clásico 3-5-2, ¿no? Que no mueve demasiadas fichas y que no tenía demasiadas novedades. De hecho, si repasamos un poquito el 11 de la U, el 11 que saltó al terreno de juego, y se los voy a mostrar en pantallas para aquellos que la mayoría ya lo tienen, era Britos en el arco, ¿no? Luego estaba jugando con la saga Aldo Corso de titular, Dulanto, que era la novedad, Matías Di Benedetto, Polo e Inga por los costados, Ureña, Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Valera en el ataque. En la primera mitad podríamos decir que la U no generó mayores sobresaltos en el arco de Chancas. El Chancas salió más bien con un sistema 5-4-1 totalmente replegado para cerrarle los caminos, algo que le dificultó la verticalidad justamente al cuadro estudiantil, obligándolo a lateralizar, a ser horizontal en más de una ocasión. Pero como tampoco atacaba el equipo de Chancas, pues se le facilitaba la tarea a los zagueros centrales, salvo algunas ocasiones aisladas como la de casi en los últimos minutos de Torres, ¿no? El Félix Torres me parece que era el jugador, o Franco Torres, para ser más específico, el 10 de los Chancas.
Pero una vez más, fiel a su estilo, la U quedó con el arco en cero. No se adelantó, no sumó goles en contra. Se mantuvo en esos 12 goles que había recibido a lo largo del torneo Apertura. Después hay que decir que Fossati no quiso arriesgar e incluso solamente metió los dos últimos cambios de los 5 usuales los metió faltando 5 minutos. No quiso en ningún momento. La U también se notó claramente que cuando pasó ese susto de Franco Torres, ya no iba tan al frente, sino que trataba más que nada de asegurar la pelota. Habíamos dicho que en la primera mitad tuvo ocasiones. Hay un remate al palo de Flores, hay un remate de Pérez Guedes, que era un gol cantado sobre el final de la primera mitad. Valera tuvo también una ocasión clarísima después de un desborde de Andy Polo que no logró conectar, ¿no? Y así, ¿no? El remate de tiro libre de Flores que da en la red lateral, se había lesionado el arquero, le cobraron un penal a la U, pero luego la posición adelantada terminó generando que se cambiara todo. Hay un cabezazo de Valera también que anticipa y choca en el travesaño. O sea, la U llegó, pero no logró concretar algo que, ojo, suele repetirse constantemente también en determinados momentos en la U. Esto no sé si por la presión psicológica solamente, sino también porque los rivales, muchos de ellos, se les cierran o también tienen una muy buena defensiva y le falta la capacidad de concretar en más de una ocasión, de tener esa efectividad, de ser justamente certero al momento de definir, por lo cual está claro que de todas maneras necesita algunas variantes en ofensiva. Jugó Flores, jugó Valera, jugó el Tunche, entraron Costa y Churín, pero ninguno terminó siendo una solución. Faltó más profundidad, ¿no? Por momentos Polo incursionaba, pero no terminaba de ser clave, salvo en ese pase que decía hace minutos contra Valera, y el otro que es el de Inga, que le pone un pase perfecto a Edison Flores, que la recibe dentro del área con zurda, recorta hacia adentro y le pega de derecha y la manda a la trinchera norte, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces ha sido, básicamente una posesión estéril la de Universitario de Deportes, porque si nos fijamos en las estadísticas justamente del partido, aquí nosotros nos podemos detener 17 remates de la U contra 4 de Chancas y solamente un remate al arco contra 0, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Y luego 70% de posesión contra 30, la U tuvo claramente la pelota, pero no fue lo suficientemente claro para poder convertir y preocupar a Sarabia o al arquero Camacho, Jairo Camacho, ¿no? Que ingresó en el segundo tiempo. 547 pases contra 241, 85% de precisión contra 65, la tuvo más y claramente la U, y poco y mal los Chancas, 10 faltas contra 16, una amarilla contra 3, no hubo rojas, una sola posición adelantada de la U contra 0 y 5 tiros de esquina que no se aprovecharon. La pelota parada no terminó convirtiéndose en un aliado, como ya lo ha sido en otros momentos para Universitario. Pero como les decía, en el otro partido en Cajamarca, Alianza tampoco estaba haciendo la tarea. Entonces la U trató, bajo ese resultado, de manejar la pelota. Sabía que ya el partido se estaba acabando, que Chancas tenía un ataque inoperante, que por ahí podría un blooper, una situación X, complicar más de la cuenta al equipo. Entonces prefirió no arriesgar porque sabía que con ese resultado también podía avanzar a la siguiente de faceta, ya convirtiéndose como el ganador del torneo Apertura. Entonces no hizo el tema de... Sí metió cambios ofensivos, pero no hizo eso, porque por ejemplo metió a Carabalí, sacó a Di Benedetto y lo retrocedió a Inga para que juegue de central, ¿no? Luego sacó a Jairo Concha y a mí me parece que ahí es donde la U se queda un poco sin ideas. Después de eso la U casi se queda sin ideas. Lo mete a Calcaterra, que no está listo todavía para mí para jugar partidos de alto riesgo o no digo de alto riesgo, pero sí partidos de alta competencia, ¿no? Va a ir seguramente entrando, pero no estuvo fino en los momentos que lo tocó. El Tunche entró casi como un tercer delantero, pero pegaba hacia la derecha. Eso obligó que a Polo a retroceder. Entonces ya como que la U perdió profundidad y ahí nomás quedó el tema del resultado. La U acabó su partido antes que la escuadra de Alianza Lima, que justamente estaba jugando contra UTC de Cajamarca. Y solamente para repasar las estadísticas como parte del análisis, por ejemplo, tuvo 14 remates contra 16,
3 al arco contra 0, 31% de posición. Alianza la tuvo casi como la U, 69%, 205 pases contra 456, 60% de precisión contra 85. Nuevamente Alianza jugando a la altura contra UTC tuvo más precisión y más dominio, más ocasiones. 13 faltas contra 6, 4 amarillas contra 2, no hubo rojas, una posición adelantada contra 2 y 4 tiros de esquina contra 9 de Alianza Lima. Fue un claro dominador, manejó mejor el partido, pero no tuvo la suficiente claridad, al igual que, repito, Universitario, para resolver esto a su favor. De repente, ganando, hubiera complicado un poquito más a la U, le hubiera metido presión y lo hubiera obligado a generar ansiedad, a que por ahí Chancas se atreviera un poquito más a hacerle daño, porque sumaba 39 puntos y si perdía la U en el último minuto con ese remate de Franco Torres que pasó cerca, Alianza se quedaba con el título. Entonces había un condimento de todas maneras que generaba cierta expectativa, ciertas dudas de lo que pudiera pasar. Pero una vez que se dio el pitazo final, la U había empatado y pasara lo que pasara allá en Cajamarca, si hubiera ganado Alianza, el empate le hubiera ya servido a la U. Y justamente aquí estamos viendo, ¿no? Tenemos la punta del torneo. La U se termina coronando campeón con 12 victorias, 3 empates y 3 derrotas, ¿no? Alianza Lima, mira, tienen solamente un partido menos que la U, pero empató. Y ese empate podría ser perfectamente, para aquellos que analizamos, el duelo en el cual Universitario le empata en el último minuto. O sea, en los duelos entre sí, o sea, entre la U y Alianza, han significado, el único duelo que se dio en Matute además, ha significado el hecho de que Universitario hoy sea el campeón o ganador del torneo de apertura, ¿no? Al rival de turno no le ganó, por lo tanto, porque si Alianza hubiera ganado ese resultado, la U tendría un punto menos y Alianza tendría 2 más, por lo tanto 38 la U y 39 justamente Alianza Lima para coronarse campeón. Clave ese gol del Tunche Rivera en el cierre, así como otros resultados, ¿no? Pero si hablamos netamente de los duelos entre sí, termina siendo importante. Se dio una celebración bastante calma, podría decir yo en líneas generales, ¿no? Habría que decir que ni siquiera cuando acabó el partido los jugadores saltaron de alegría ni nada por el estilo, como se ha visto en otras ocasiones, siempre mesurado, pero esta vez yo sentí que también el resultado, como no acompañó, quizás eso le bajó un cambio a la celebración, pero de todas maneras, como la U ha ganado la apertura, pero no se hace acreedor de nada, porque para ser tricampeón o acceder a la final o lo que ya sabemos, tiene que pasar una serie de hechos, entre ellos ganar, por ejemplo, el torneo Clausura para que ya no haya final, y si no lo gana pues habrán semifinales y tendrá que disputar una final para saber finalmente quién es el campeón. Pero la alegría fue clara en las redes sociales también, y el club lo hizo notorio a través de esta publicación donde se puede ver que dice torneo apertura ganadores, y la imagen además de todos los futbolistas del plantel con un Jorge Fossati en el centro, pero acompañado por 2 técnicos que han pasado esta temporada por el club. Inicialmente Fabián Bustos, que estuvo por lo menos hasta después del clásico, y luego en ese pequeño interín Manuel Barreto, que hoy está en la federación, uno en el Olimpia y otro en la federación. El regreso clave de Fossati para sostener el 3-5-2 y hacer que Universitario logre coronarse campeón. Ya había ganado la apertura, el clausura, perdón, del 2023, y había ganado también el torneo, el título nacional. En esta ocasión le tocó clasificar a los octavos de final, algo que no se había dado en Libertadores porque no la dirigió. Sí, si quieren la Copa Sudamericana en su momento, donde la U juega playoff pero termina perdiendo contra Corinthians. Hoy se enfrentará a Palmeiras, pero hace un hito histórico al clasificarse luego de 15 años y luego termina cerrando con casi broche de oro, podríamos decir, este primer semestre, sí, broche de oro el primer semestre, clasificación y título del apertura, ¿no? Entonces todo esto creo que ha influenciado, ha generado que haya una sinergia, ¿no? Y se mantenga, porque los títulos son así. El día que a la U le toque no ganar, pues obviamente muchas cosas, como siempre, se pondrán en tela de juicio, y es totalmente normal porque el hincha tiene obviamente también sus apreciaciones, sus emociones y vive de esto, pero finalmente y es pasional, ¿no? Es pasional. Incluso Fossati al final dice, no, hay algún que otro hincha que
por decir, ¿no?, tonto, que no debe actuarse de esa manera como se actuó en su momento luego de la derrota ante Alianza Atlético de Sullana, algo que generó mucha tensión, pero que luego finalmente, como decimos, se logró el objetivo, algo importantísimo. Universitario gana 4 títulos consecutivos en torneos cortos, no es poco. La U, luego bajo el mando de Jan Ferrari, que además aparentemente se va de la administración de la U y se va a la Federación Peruana como director de fútbol o director de selecciones, deja una U encaminada, una U que estaba destruida totalmente, pues hoy renovada, con estadios llenos, con más de 47.000 abonados, con 4 títulos, un bicampeonato, encaminado hacia el tricampeonato, clasificado a octavos de final, con un centro de alto rendimiento terminado, y así un montón de cosas, mejoras en los estadios, mejoras en las experiencias, una U competitiva, un equipo sólido emocionalmente, futbolísticamente, una hinchada comprometida. Hay muchos aspectos que ojalá se puedan sostener en el desarrollo de la temporada, pero lo más importante es que finalmente la U ha conseguido una vez más un título importante que le facilita el camino, ¿por qué no?, de cara a la búsqueda del tricampeonato, el segundo tricampeonato en su historia. Primer tetracampeonato en la historia del fútbol peruano en torneos cortos, lo tiene Universitario de Deportes, así que el hincha celebra, festeja con justa razón, más allá del empate opaco, si quieren, ante Chancas, pero lo más importante era el título, que no se lesione nadie y que los jugadores puedan llegar de cara a lo que va a ser el torneo clausura con ritmo, los que se van a insertar también, porque estuvo por ahí Jesús Castillo, no sé si Santa María, pero lo cierto es que van llegando los jugadores. Vamos a ver si se refuerza igual el equipo. Yo creo que es necesario, sobre todo en la delantera, con un delantero que pueda marcar goles, que pueda resolverle problemas de definición justamente al equipo de Jorge Fossati. Así como ustedes pueden ayudarme a resolver los problemas que tienen que ver con la membresía del canal, dado que ustedes también pueden recibir grandes beneficios haciéndose miembros desde tan solo 3 nuevos soles al mes. Únete a la familia de Esto es Fútbol dándole al botón unirme aquí abajo. Recuerda que seas hincha del equipo que seas, puedes compartir con nosotros en nuestro grupo de WhatsApp. También vamos a hacer pichangas, vamos a participar en programas en vivo y muchísimo más. ¿Te gusta el canal? Puedes hacerlo a través de la membresía o en su defecto, pues también aquí abajo va a estar apareciendo por un costadito este código QR, que se los dejo por aquí, que es el código QR de mi Plin, a aquellos que quieran invitarme un café, que quieran invitarme un lunch, un almuerzo, lo que sea, les gusta, les vacila el canal, recuerden que pueden hacerlo al Plin, no Yape, al Plin, a Luis Francisco Canepa, 960-571-535. Celebra entonces el hincha de Universitario con toda y justa razón. Fin de semana largo seguramente para los hinchas merengues, que nuevamente tienen una fiesta monumental. ¿Qué opinas al respecto de este título conseguido por la escuadra estudiantil? Déjame saber aquí abajo en la caja de comentarios tu opinión, te estoy leyendo por ahí. Y también no olvides de suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada, que es muy importante, y dejarme tu like. Nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro